Esta semana terminé de leer este texto de Popper. Le quito esta etiqueta que le pusieron en la Gandhi para demostrar que no me había robado nada. La responsabilidad de vivir, escrito sobre política, historia y conocimiento. Es muy interesante. Popper fue un pensador demasiado completo. Escrito sobre ciencia, epistemología, cuestiones sobre el cómo conocemos y el cómo procede el método científico, porque es muy interesante. Popper postula que el método científico se desenvuelve, de cierta manera, de la misma forma en que se desenvuelve el proceso evolutivo de las especies. Lo que dice Popper es, cuando un ser vivo está evolucionando o está desarrollándose evolutivamente, es porque se presenta determinado problema y el individuo debe de adaptarse a estas nuevas condiciones circunstanciales, ambientales, etc. Y si no, el individuo desaparece, es eliminado, muere. Como individuo, pero también como especie, ¿no? Y lo que plantea Popper aquí es que nosotros procedemos científicamente identificando un problema, desarrollando una hipótesis, y si podemos solucionar este determinado problema, al menos en algunas de sus aristas, la investigación continúa. Si no, lo que nos permite esta altura o este punto de nuestra evolución como individuos que desarrollan conocimiento es que en lugar de que el individuo sea el desechado, sea el que tiene que ser eliminado, en este caso se elimina la hipótesis. Pero el proceder de... Ay, Dios mío, me dio un ticsito. De ambas situaciones es de forma casi idéntica. Igual, como parte de sus reflexiones científicas, tiene cierto planteamiento en el que hace una crítica, un análisis del reduccionismo científico. Y él dice, esto es un fenómeno que no funciona, pero que es muy positivo intentar hacerlo. Dicho de otra manera, reduccionismo científico, o más bien explicándolo, el reduccionismo científico es intentar explicar a través de una misma hipótesis un gran campo de estudio. Y él dice, bueno, nunca se puede, siempre vamos a encontrar un pero estos peros dentro del ámbito científico nos permiten avanzar, ¿no? Newton intenta explicar a través de cuestiones de su teoría de la gravitación universal muchos fenómenos de la realidad. Pues lo que termina encontrando es que es imposible explicarlo todo a través de esta realidad. Lo mismo René Descartes cuando dice, bueno, todo opera dentro del mundo, dentro del universo, dentro del mundo físico, a través de la interacción entre diversas fuerzas materiales, ¿no? Que interactúan unas con otras de manera inmediata. Sin embargo, la gravitación universal demostró que no era así. Entonces, a través de estos peros que se le van poniendo a las teorías que pretenden ser totales, es que es como avanzan los planteamientos científicos. Sobre su teoría histórica es igual, no coincido en muchos de sus planteamientos, pero es muy interesante el cómo la define. Y él dice, bueno, estoy totalmente en contra de cualquier perspectiva teleológica de la historia, por lo tanto le caen muy mal los historiadores, historiógrafos, filósofos de la historia religiosos, marxistas y muchos de los herederos de Hegel, entre ellos obviamente Marx, porque considera que la historia no tiene ningún planteamiento definido, no se encamina hacia ningún lado. En el caso de Hegel es el desarrollo de cierta forma de Estado que se despliega en todas sus capacidades para permitir el libre desarrollo del individuo, ¿no? En el caso de Marx, pues como tal, el fin de la historia, hasta cierto punto, es el fin de las contradicciones de clase, en el momento en el que todos los individuos pues, terminan conformando una única clase social y que por lo tanto ya no hay clases sociales. Y él dice, bueno, esto no es posible, por eso el texto se titula La responsabilidad de vivir, porque pues, su planteamiento es, el pasado determina ciertas tendencias, el pasado explica el presente, pero el presente no se proyecta hacia el futuro a causa del pasado, sino que tiene una potencialidad de poder cambiar la trayectoria de la realidad
en todo momento. Entonces nada está definido. Eso sí, me parece sumamente criticable de Popper lo que yo consideraría que es una falta ideológica de deseos de observar la auténtica realidad del mundo en el que él vive, porque él parte en muchos análisis históricos diciendo que en el mundo de los tiempos que él vivió, que fueron, bueno, de los últimos tiempos que él vivió, más bien, que fue la década de los 90 más o menos, el mundo era el mundo más libre y el mejor mundo que había existido hasta ese momento, obviamente apelando únicamente a Occidente, particularmente Estados Unidos y Europa. Y esta búsqueda de cierta visión filosófica optimista del momento histórico en el que él está viviendo, creo yo que le impide posicionarse críticamente con respecto a ese tiempo, y incluso lo dice, los Estados Unidos son la nación más libre que me ha tocado visitar, y a mí me parece que es un poco cerrado de miras, porque al final es como, brother, los Estados Unidos en esa época estaban interviniendo militarmente en un montón de países, estaban formando grupos represivos, principalmente en Latinoamérica, por ejemplo, y pues es como si Popper no quisiera verlo hasta cierto punto. Además, otro cierto aspecto que no me gusta es un análisis que me parece muy sesgado, muy mañoso y poco inteligente de la teoría marxista del momento en el que él vive, porque él dice, bueno, existe contradicción de clases en cierto contexto, pero hemos visto que han mejorado los derechos laborales de muchos trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que esa cuestión de la explotación laboral y de la depauperización del obrero como una cuestión progresiva que analiza Marx no se presenta. Entonces el análisis marxista que hace la avienta a un nuevo concepto que es la división internacional del trabajo, ¿no? Y una vez que progresivamente se van solucionando las contradicciones de la división internacional del trabajo, ¿qué dice Popper? Dice, bueno, entonces los marxistas lo van a proceder a aventar, a responsabilizar de esto a otro fenómeno como es el extractivismo de recursos naturales. Entonces, hasta cierto punto sostiene que es como un juego de nunca acabar el análisis marxista de la explotación sobre distintos fenómenos, pero si lo observamos, la depauperización de la clase obrera existe, la división internacional del trabajo existe, y el extractivismo de recursos naturales innegablemente existe. Entonces, si a mí me lo preguntan, Popper, si siguiera vivo, si Popper viviera con Xochitl Gálvez estuviera, o con Donald Trump, con Bolsonaro estuviera, no sé. Pero está interesante, está curioso. 7 de 10, cabrones.